Hola a todo el mundo. Es domingo por la mañana y me gustaría compartir con vosotros lo que va a ser un poco el plan del día para mí. Llevo ya unas cuantas horas desde que me levanté estudiando el problema número 3 de la Olimpiada Matemática Internacional de este año 2025. Un problema de teoría de números que ha podido conmigo. Sencillamente no sé las matemáticas suficientes para resolver este problema, pero ahora empezará para mí una aventura maravillosa de aprendizaje gracias a todos los materiales que hay en internet de forma totalmente libre, por ejemplo vídeos de YouTube donde entusiastas de las matemáticas que sí que saben, que sí que han podido resolverlo, explican paso a paso los secretos de este problema para que la comunidad de entusiastas de las matemáticas podamos aprender. Esto es algo absolutamente fantástico. Más adelante, si tengo tiempo, espero dedicarle un rato a compartir en internet, en YouTube, en mi canal, la resolución de un problema de matemáticas de la selectividad de Corea del Sur. He encontrado en Corea del Sur un tipo de problema de cálculo diferencial bastante bonito, un modelo que también comparto con la comunidad, pues ya digo, a través de mi canal de YouTube. Esto representa para mí algo absolutamente fantástico, que es poder vivir la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en pleno siglo XXI. Mientras tanto, el sistema educativo aquí en Cataluña pues está en el puro colapso. Es un auténtico desastre y además vivimos los docentes en un auténtico calvario de ruido. Un ruido que es la negación directa de la posibilidad tanto de enseñar como de aprender. El ruido es la negación de cualquier posibilidad del aprendizaje. Y no me refiero al ruido de los decibelios físicos que pueda haber en un aula o en un instituto, que esto ya sería otro tema. Estoy hablando del ruido mediático, el ruido mediático al cual estamos sometidos los docentes y también los alumnos continuamente. Es una auténtica orgía de mensajes absurdos, ridículos, contradictorios, improvisados, que el sistema educativo no deja de lanzar mediáticamente, y que lo único que generan es más respuestas de ruido, más memes y contramemes en un espacio que, ya digo, es absolutamente incompatible con el silencio, la calma que tiene que haber en un espacio educativo. En los hospitales tiene que haber silencio, nadie se imagina un médico o una cirujana operando cuando hay ruido al lado, pero el sistema educativo vive una auténtica pesadilla de ruido. Hace pocas horas, pues por ejemplo, pues salía así como quien nada la noticia de que las pruebas de competencias básicas próximas del año 2026, pues que ya no se va a celebrar, o que se va a desarrollar pues de forma no censal, pues así con un pequeño grupo de institutos, porque total, por cómo va a salir una mierda como siempre, tampoco hay que ni preocuparse, porque esto va a dar lugar a no se sabe qué proyecto nuevo que se va a resolver, se va a desarrollar en segundo de eso y no en cuarto, con lo cual generamos una especie de reset, es decir, vamos a ir tirando la pelota del problema educativo, pues dándole una patada hacia adelante. Y todo este ruido no afecta solo a los docentes, naturalmente, a toda la ciudadanía. Vivimos sometidos a una enorme cantidad de ruido mediático. Las redes sociales, que en su momento tuvieron un interés y un valor, recuerdo los gloriosos tiempos del Google Plus o del principio, el principio de Facebook, donde era una herramienta que permitía comunicar contenidos, materiales, ideas con personas que estábamos, digamos, afines con un determinado interés concreto, y nos permitía comunicar esta información. Ahora es una auténtica orgía de chorradas y detritus informativo que va a seguir creciendo, además de forma exponencial, con la llegada de toda esta nueva inteligencia artificial, todas estas máquinas creadoras
creadoras de vídeos, creadoras de contenidos frívolos, de contenidos provocativos de forma automática para tenerte todavía aún más enganchado a la pantalla, ¿no? Se dice que estas industrias están gastando millones de litros de agua y gigavatios por un tubo solo simplemente para que tú puedas disfrutar viendo el vídeo en el cual un gatito salva la vida de un bebé del ataque de un oso furioso, ¿no? ¿Y qué hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer para luchar contra esto? Porque realmente es que nos mata la capacidad de pensar, nos mata la capacidad de leer, nos mata la capacidad de estudiar, nos mata la capacidad de aprender. Pues realmente podemos hacer poco, porque realmente nadie puede desprenderse de estas pantallitas. Y, tendríamos que irnos a vivir a un bosque como Orzoway, pero sí que podemos mitigarlo, sí que podemos tener unos mínimos elementos de higiene mental que nos ayuden a tener unos mínimos umbrales de silencio. Y esto yo creo que me gustaría compartir con vosotros lo que para mí fue un elemento fundamental en mi vida hace ya unos 15 años, un ejercicio mental, un ejercicio de disciplina mental que para mí fue, digamos, muy, muy importante y que me gustaría compartir con vosotros. Fue el principio de lo que yo llamé la antididáctica, que es el reivindicar el aprendizaje y reivindicar el silencio y reivindicar la experiencia del aprendizaje y la enseñanza más allá de cualquiera de sus enemigos y sobre todo de su enemigo principal, que es la didáctica. La didáctica es la enemiga del aprendizaje, no solo la pedagogía en general. Es importante diferenciar la antididáctica de la antipedagogía. Es obvio que todo el disparate pedagógico que se ha desarrollado desde aquí en Cataluña en los últimos 15 años, pues ha llevado, como no puede ser de otra manera, a generar un movimiento contrario, es decir, del pedagogismo vacío de todos estos miserables pedagogos y gurús de la educación, pues ha generado una reacción en contra obvia, que es reivindicar la pedagogía clásica, la enseñanza tradicional, es decir, el principio fundamental de la lección magistral, del tomar apuntes, de escuchar al profesor mientras explica, del hacer deberes, de los exámenes vistos desde un punto de vista, digamos, tradicional, es decir, escribir en una hoja que después va a ser puntuada con una nota del 0 al 10 y que puedes diferenciar a una persona que tiene un 7,9 de un 7,8 perfectamente viendo en qué se ha equivocado. Es decir, la reivindicación de la enseñanza tradicional. Esto sería la antipedagogía, pero en realidad la antipedagogía no deja de ser también otra pedagogía más, una pedagogía tradicional. Y esta lucha entre dos bandos que de alguna forma ahora también está totalmente contaminada por el elemento ideológico, el elemento político, es decir, se ha identificado la pedagogía, digamos, moderna, no direccional, no dirigida con la izquierda y el aprendizaje tradicional de contenidos con la derecha. El aprender ahora es de derechas, el examen es de fachas, en fin, todo esto ya digo que lo único que hacemos es generar aún más ruido, más bola de ruido entre dos facciones. La antididáctica la desarrollé yo en un blog mío que se llama precisamente Antididáctica. Todavía lo tenemos aquí en Blogger, jueves 14 de noviembre del 2013, ya ha llovido, principios de antididáctica de las matemáticas. Aquí explico un poco el hartazgo que tengo de tanta pedagogía y de tanta didáctica, y aquí pues explico los dos puntos de la antididáctica, es decir, aquí lo tenemos. Punto 1, si solo hay uno, lo único que vale la experiencia irreemplazable y irrepetible de una persona que quiere enseñar y una persona que quiere aprender, el desarrollar y compartir recursos didácticos concretos. Y punto número 2, todo lo que no sea el punto 1 son puñetas y querer vivir del cuento.
Es decir, no existe la didáctica, no existe la llamada ciencia de la didáctica, es todo una pseudociencia, unos charlatanes vendehumos que lo que tratan es de ponerse de intermediarios entre el que enseña y el que aprende y hacerse obligatorios, hacerse imprescindibles simplemente para vivir bien a costa del sistema del aprendizaje, pero que no hacen absolutamente nada, es todo falso. Y por cierto, en aquel momento ya incorporaba en este principio de la antididáctica, la reivindicación absoluta de la experiencia del aprendizaje puro sin ningún tipo de intermediario. También incluía yo dos corolarios muy importantes. El primero, el que acabo de decir, que es que aquí los veis, la didáctica, corolario número 1, la didáctica y en particular la didáctica de las matemáticas, como en tanto que no es desarrollar ni compartir recursos didácticos concretos, es una puñeta, es una chorrada. Y muy importante, corolario número 2, la antididáctica, este mismo principio de antididáctica, que tampoco es desarrollar ni compartir recursos didácticos, también es otra chorrada. Han pasado ya 12, 13 años de todo aquello y de cómo empezó, pues en mi caso también este principio de repulsión a toda la didáctica, y en absoluto yo ni fui el primero ni el principal. Ya este blog mío antididáctica me permitió también drenar mucha frustración como docente en aquel momento por todas estas nuevas tendencias que llegaban didácticas de enseñamiento, y también me permitió, y eso fue muy importante, conocer gente a través de internet que tenían mis mismos puntos de vista en foros de internet, en redes sociales, ya digo, cuando las redes sociales valían la pena, no como ahora. Y todo aquello en aquel momento fue debido al cambio educativo, el cambio didáctico, valga la redundancia, de enseñamiento, y un elemento que para mí fue fundamental, la madre del cordero, la guerra de todas las guerras de la didáctica. Recordemos que era el momento de la reivindicación por parte de enseñamiento de la obligación de una enseñanza por competencias, no por contenidos, y un elemento que para mí lo considero absolutamente clave, que es el principio del aprender a aprender, el aprendra, que ha sido pues uno de los mandamientos, dogmas educativos, y para mí el elemento más dañino imaginable, lo que ha hecho más daño a toda la experiencia del aprendizaje, el dogma del aprender a aprender, porque ahora mismo, 12 años, estamos viendo que en Asia, por ejemplo, que están en la vanguardia del aprendizaje y están saliendo en los primeros puestos sistemáticamente en las pruebas PISA, en absoluto utilizan este principio del aprender a aprender. No olvidemos que todo este proceso de la nueva educación catalana, la educación por competencias, en su momento se justificó por parte de las autoridades educativas catalanas por obligación de la COE, por obligación de Europa, por obligación de las pruebas PISA, para mejorar en las pruebas PISA, para evitar una enseñanza, digamos, anticuada, y para poder tener mejores posiciones, mejores notas en las pruebas PISA, las pruebas de la Organización Internacional del Desarrollo. 12 años después, 13 años después, estamos absolutamente abajo. Sacamos unas posiciones absolutamente nefastas. Nos teníamos en principio que poner a la altura de los países del norte de Europa, y ahora no solo estamos, no estamos ya ni en el sur de Europa, sino que estamos, digamos, compitiendo o, digamos, equilibrados con los países del norte de África. En particular, Ceuta y Melilla son nuestros referentes educativos actualmente a nivel de resultados. Y esto es debido a este principio absolutamente nefasto, pedagógico, didáctico, que es el aprender a aprender. Es la reivindicación de la educación no dirigida
dirigida, esta idea de que el alumno o el estudiante aprende solo. Esto es un disparate, ya digo, que no se hace en ningún lado del mundo, en ningún otro lado del mundo. Esto no hay nadie, no hay ningún país que deje a los estudiantes solos aprendiendo, sino que todos los países han mantenido unos currículums, han mantenido unos itinerarios y han mantenido unas pruebas evaluadoras que marcan totalmente el proceso del aprendizaje. El aprender ha sido absolutamente lo peor que ha podido pasar al sistema educativo catalán, y esto ha sido bautizado y esto ha sido promocionado por toda esta corte de pedagogos y de didactas que han sido, ya digo, absolutamente nefastos. Ya en su momento, en aquel entonces, se denunció el absurdo del aprender a aprender, además que es un principio que niega en sí mismo la didáctica, es decir, el gurú educativo que promueve el aprender a aprender, pero que él mismo se erige como guía del aprendizaje y por lo tanto enseña a la enseñante a aprender, enseña a enseñar, y con esto lo único que ha generado es pues toda una bola de gurús de la educación, gurús del sumos sacerdotes del aprendizaje al aprendizaje, que están allí viviendo del cuento y que cada vez son más y necesitan más espacio. Ahora se comentaba también estos días que exigen que, digamos, los másters estos de mierda del aprendizaje, del profesorado, que no valen para absolutamente nada, sean aún más grandes, no de 1 año, sino de 2, para que haya más gente viviendo aún del cuento del enseñar a enseñar. Esto en su momento ya se denunció, que el aprender a aprender es una tautología, es decir, es una frase que no dice absolutamente nada, y esto ya se denunció por activa y por pasiva en su momento. En realidad, 12, 13 años después vale la pena dejarlo aún muy claro. El aprender a aprender no es que sea una tautología, es mucho peor. Una tautología es un elemento lógico que es inocente y que no hace nada. Una tautología, por ejemplo, es decir que las naranjas son de color naranja. Esto es una tautología porque aunque las naranjas fueran negras, las naranjas seguirían siendo de color naranja. No dice nada, no aporta nada. Dice, las naranjas son del color que tengan las naranjas, ¿de acuerdo? Esto es una tautología, es una frase que se autorreferencia y que no sirve para nada, no aporta nada. Esto es lo que es en general la didáctica y la pedagogía. Pero el aprender a aprender es aún más, es muy peligroso porque es una contradicción, es lo que se genera, es lo que se llama en lógica una paradoja, se genera una paradoja. Esto ya se estudió en matemáticas, en los fundamentos de las matemáticas en el siglo XIX, y se llegaron a resultados muy, muy interesantes sobre la fundamentación de las matemáticas y de la lógica. Se basa sobre todo en una paradoja muy sencilla, que es la paradoja del barbero. El barbero que está en un pueblo, y ¿qué hace el barbero? Afeita las barbas de las personas de ese pueblo. Pero no afeita a todos, porque hay personas que en ese pueblo que se afeitan a sí mismas. No todos los hombres van al barbero, también hay hombres que se afeitan a sí mismos. Por lo tanto, el barbero afeita a todo el mundo que no se afeita a sí mismo. Esta frase que yo acabo de decir ya es una paradoja, porque ¿qué hace el barbero? ¿Se afeita a sí mismo o no? Si el barbero se afeita a sí mismo, el barbero no se puede afeitar a sí mismo, porque entonces estaría en una contradicción. Y si el barbero se deja de afeitar a sí mismo, si no se afeita a sí mismo, se tendría que afeitar a sí mismo, porque la frase es lo que está diciendo: el barbero afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos. Este tipo de paradojas lógicas generaron en el siglo XIX un gran movimiento de fundamentación de las matemáticas, y cómo se podía evitar, cómo se podía superar esta paradoja, porque esta paradoja tan inocente que habla de barberos y de afeitar se puede aplicar a las matemáticas de una forma terrible y malvada, reventando las bases de la lógica matemática.
¿Y cómo se evitó en el siglo XIX, cómo se superaron todas estas paradojas de las frases, de las afirmaciones autorreferenciales? Pues muy sencillo, imponiendo en la lógica unas nuevas normas que eviten estos conflictos. Una nueva norma que era tan sencilla como que una afirmación no se puede, digamos, aplicar nunca al propio conjunto en el cual está definida. Es decir, que para que nos entendamos, ese barbero tiene que salir del pueblo. Ese barbero no puede estar en el pueblo, porque en el momento que ese barbero ya no está en el pueblo, no hay ningún problema. Aquel barbero afeita aquellos individuos, aquellos ciudadanos del pueblo que no se afeitan a sí mismos. Esa frase ya no se aplica a sí mismo y por lo tanto se acaba la paradoja. Es decir, las frases lógicas no se pueden aplicar a sí mismas. No nos podemos autorreferenciar. Este es uno de los principios de la lógica, y la pedagogía en esta autorreferencia, el aprender a aprender, yo aprendo el aprendizaje, no solo llega a una tautología, sino que es una tautología, es una contradicción, es una paradoja y no se puede aceptar. Pero esto es interesante, este mismo principio de superar la paradoja del barbero es que el barbero salga del pueblo, el barbero abandona el pueblo para seguir siendo barbero, es el mismo principio que adoptan los pedagogos y los gurús de la didáctica para ejercer como tales. Es decir, los pedagogos y los didácticos salen del pueblo, dejan de dar clase concreta y ya no forman parte del pueblo. Es decir, que las chorradas y mandatos pedagógicos que ellos exigen en el docente, en el colectivo docente, ya no se aplican a ellos mismos. Siguen dando clases magistrales, siguen cobrando su buen dinero por sus clases, por sus libros, por sus lecciones, y así podéis entender claramente el por qué jamás veréis a ningún gurú de estos pedagógicos y didácticos en un instituto de secundaria o en una escuela, porque han tenido que salirse de ese mundo para poder seguir ejerciendo. Es un sacrificio que han tenido que hacer. Y esto lo podemos ver, este mismo principio de la paradoja y de la superación de la paradoja del barbero, en infinidad de elementos que dentro del mundo educativo. Por ejemplo, estamos viendo cómo fundaciones privadas, estoy pensando en la Fundación Bofill, ahora pues no dejan de cacarear estos eslóganes reivindicando la educación pública, reivindicando o denunciando la privatización de la enseñanza o reivindicando, denunciando la privatización de la educación, cuando ellos son una fundación privada, cuando sabemos todos perfectamente que las fundaciones son instrumentos fiscales para eludir al fisco, para evitar que dinero, millones de euros vayan a parar a Hacienda. Se generan fundaciones para que Hacienda no pueda meter mano en este dinero, para que siga siendo privado. Con lo cual uno puede decir, hombre, esto es una paradoja. No, no es ninguna paradoja, porque ellos se salen del mensaje que transmiten. El barbero tiene que abandonar el pueblo y por lo tanto para poder mantenerse, para poder mantener la coherencia. ¿Y por qué no decirlo? Lo estamos viendo constantemente en los políticos, estos políticos que nos exigen austeridad, que nos exigen sacrificio, que nos exigen unas condiciones, pero que ellos mismos después tienen unos beneficios económicos, tienen unos sueldos desorbitados y tienen unos beneficios fiscales absolutamente desorbitados. Y dices, ¿cómo es posible que los que tendrían que dar ejemplo, los que tendrían que estar allí, digamos, en el pueblo, son los primeros que se salen del pueblo diciendo, no, pero esto no me afecta a mí, esto no afecta ni a mí, ni a mi mujer, ni a mi hermano, ni a mi cuñado, esto lo mismo que exijo a los demás no me exijo a mí mismo? Estamos hablando continuamente de este principio de superación de la paradoja del barbero, es decir, yo me sacrifico, el político se sacrifica saliendo del pueblo, abandonando el pueblo para poder seguir como tal. Todos estos son principios de antididáctica, una ciencia que ya digo yo desarrollé hace 13 años y que, como os decía al principio, son auténticas
chorradas, porque todo esto, ya lo decía el colorario número 2, no es más que hablar de abstracciones y con lo cual lo único que podemos hacer es generar un montón de horas de vídeo, un montón de chorradas en las redes sociales y que podemos gastar un montón de tiempo, pero no sirven para absolutamente nada. Lo único que es importante es el conocimiento concreto, sea de geometría, sea de matemáticas, sea de botánica o de numismática, sea de arquitectura o de marquetería, el aprendizaje concreto. Y este siglo XXI es realmente la edad de oro del aprendizaje concreto, no de todas estas chorradas abstractas. En fin, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.